gusta ver heridas y que todo el mundo a la vuelta lo más que puede, pero para mí es algo súper interesante y es muy retador. Y yo creo que todo el mundo necesita saber algo de heridas y ustedes adelante. Y ustedes como, ¿todos son de medicina interna? Geriatría, acabo de verlo los de geria. Y vamos a ver más o menos el complemento de la clase que vieron, porque ellos vieron una clase de úlceras por presión casi. Ah, ya me acordé de ti. Este, es que me lo encontré en el elevador y se me hizo muy conocido. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿va? Les puse, la plática que me pidieron fue tratamiento de heridas. Y la verdad iba a preguntar de qué querían hablar específicamente, pero después decidí yo porque tratamiento de heridas es demasiado amplio, o sea, es un mundo entero, ¿no? Entonces, les voy a hablar sobre la iridología como concepto para explicarles cómo es que vemos personas. Creo que todavía hay mucha gente que se sorprende de saber que vemos quienes nos dedicamos nada más a ver heridas, ¿no? O sea, como que estás estudiando. Si le pones parchecitos, como que, ¿cuál es el chiste? Entonces, eso es lo que quiero que platiquemos hoy y que vean cómo abordamos a los pacientes en heridas, porque es realmente muy distinto a lo que hacemos por ejemplo, en derma. Entonces, déjenme compartirles la presentación. Déjenme nada más ver que tenga permiso. Sí. ¿Ven ahí mi presentación? Sí. Entonces, la plática realmente es sobre heridología y espero que aprendan de todo un poco. Les puse estos casos, creo que aquí les tapo un poco, déjame lo muevo para acá o lo hago chiquito. Ah, les puse estos casos son de mi consulta todos. Las imágenes, algunas no están tan claras, se ven más borrositas, si lo pueden ver en su compu se ve mejor. Pero quiero que vean, les puse un par de datos clínicos muy breves y quiero que se imaginen qué pueden tener esos pacientes, qué les harían, qué tratamiento les ofrecerían. O sea, imagínense que ese es el paciente que llega a su consulta. Doctor, doctora, tengo esta herida, tengo 51 años. Esa paciente, por ejemplo, la diagnosticaron con diabetes hace como 4 meses. Tengo esta herida desde hace unos meses también. Esta paciente ahí no se ve tan claro, creo que en la foto de la compu se ve mejor, 31 años, tengo esta herida, tiene 2 años de evolución, le tomaron una biopsia en el hospital universitario, le dijeron que tenía morfea, desde entonces pues mucho tratamiento y nada, ¿no? La señora de 74 años tiene esa úlcera en su pie, 1 año de evolución, le han dado terapia compresiva, la herida no está mejorando. Y la última paciente, 73 años, tiene este absceso, se ulceró, tiene 3 meses de evolución y tiene mucho dolor. Si tienen ahí una hojita o en su computadora, anoten qué les parece, qué impresiones tienen. Porque cuando ustedes ven caminar un paciente todo hinchado y pijamas entrando a su consulta de medicina interna, ustedes ya están pensando que tiene falla renal, falla cardíaca, trae una insuficiencia venosa, sobrecarga. O sea, su mente ya está corriendo con sus diagnósticos y ya con lo que le van a pedir y qué le voy a preguntar. Y lo mismo debe de pasar cuando ustedes ven una herida. O sea, su mente ya debe de estar corriendo a pensar qué está pasando. Entonces, digo, si quieren participar, obviamente pueden hacerlo. No quiero poner a nadie en aprietos, pero ahorita vamos a ver estos casos como para platicarles a qué nos dedicamos, ¿va? Lo primero que quiero que entiendan es que úlcera no es un diagnóstico y herida no es un diagnóstico, es una lesión elemental. En derma usamos las lesiones elementales para poder describir lo que estamos viendo y úlcera es una de las palabras que usamos para eso. Entonces, yo no puedo diagnosticar úlcera y quedarme contento con eso, porque úlcera no es nada. Lo único que estoy diciendo es que hay un hoyo en mi paciente y eso no significa absolutamente nada, ¿no? Em, Hay que pensar en cada úlcera y cada herida como una entidad nosológica distinta. Entonces, va a tener una epidemiología, una fisiopatología, un abordaje diagnóstico, un abordaje terapéutico. Todo eso es importante para mi paciente. Y el apellido es realmente lo que nos permite atender a los pacientes. Ese apellido que le ponemos a las úlceras es la palabra que nos ayuda a saber qué vamos a hacer con esos pacientes. Y el apellido, pues obviamente se lo tenemos que dar nosotros. Entonces, ese abordaje es probablemente la parte más importante. Yo siempre les digo a los pacientes, lo más importante que yo puedo hacer por usted es darle un diagnóstico. Ya después veremos. Pero mientras yo no tengo un diagnóstico, no sé ni qué decirle. O sea, no sé si va a mejorar, si no va a mejorar, si se va a morir. Lo que sea, viene de ese diagnóstico.
Entonces, les iba a decir ahorita que me causa mucha gracia que siempre me refieren pacientes, por ejemplo, en el hospital, me ponen úlcera y dónde está. Como que saben que úlcera es muy poco para la interconsulta, pero quieren poner algo más. Entonces, úlcera en pierna, úlcera en mano, úlcera sacra, úlcera. Y de ahí viene como la incomodidad en parte que tenemos con las heridas, que no sabemos ni siquiera a veces cómo referirnos a ellas, ¿no? Entonces es tipo, tápala y luego vemos qué hacemos con ese paciente. Entonces, en manejo de heridas tenemos dos grandes partes como abordamos a los pacientes. Una es en el manejo etiológico de la herida. Entonces, el manejo etiológico se refiere a tratar la causa de la herida. Y a grandes rasgos, estas las llamamos úlceras típicas, son los cuatro diagnósticos más frecuentes que vemos en la consulta de heridas. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que si yo tengo una úlcera por presión, como estábamos platicando en Geria, pues tengo que liberar la presión, si no mi herida no va a mejorar. Si yo tengo una úlcera arterial, nadie me discutiría que voy a mandar a ese paciente a revascularizarse. Digo, con ciertos límites, pero lo que ese paciente necesita para es sangre. Entonces el tratamiento es la revascularización. No hay nada que yo le pueda hacer a una úlcera arterial que no sea revascularizarla. No va a jalar. Si yo tengo una úlcera venosa, el tratamiento de elección para las úlceras venosas es la compresión, no la cirugía. Y el pie diabético depende. Si tengo una úlcera isquémica, necesito revascularizarla. Si tengo una úlcera neuropática, pues tengo que aliviarle la presión a ese paciente. Entonces, cuando hablamos del tratamiento etiológico, la verdad es que el diagnóstico diferencial de las heridas es enorme. Obviamente no espero que los revisen y que los estén leyendo. Este es un muy buen artículo. Si quieren una referencia de úlceras, diagnóstico diferencial de heridas, es un muy buen artículo este diagnóstico diferencial es de ahí, pero vean, o sea, esto es lo que tienes que estar pensando cada vez que ves a un paciente. Entonces, para no hacerlo tan horrible, se los separé aquí en una diapositiva mucho más sencilla. Entonces, todas las úlceras infecciosas, pues hay muchísimas, ¿no? Los ectimas, hay úlceras que plenamente son manifestación de una bacteria, por ejemplo, Bacterium ulcerans, que causa la úlcera de Buruli. Hemos visto úlceras herpéticas, hemos visto úlceras por cierto tipo de parásitos. Entonces, todo eso lo tienes que estar pensando. Úlceras inducidas por medicamentos no son tan frecuentes, pero hace poco, por ejemplo, con quimioterapéuticos han salido muchos medicamentos nuevos que se están usando en onco y pues de repente te sorprenden algunos, ¿no? Úlceras neoplásicas, evidentemente todas las que pueden causar o se pueden ulcerar o úlceras enfermedades como tal, las enfermedades metabólicas, la diabetes tiene varias manifestaciones cutáneas, las úlceras autoinmunes son súper frecuentes, trabajo mucho con evapurón, que también vemos un buen número de pacientes que tienen úlceras. Las enfermedades asociadas a enfermedades cutáneas, las úlceras asociadas a enfermedades cutáneas primarias, ahorita vamos a ver unas, asociadas a abuso de sustancias, en mi consulta no son tan frecuentes, pero está descrito, por ejemplo, el skin popping, que es usar una úlcera para estarte administrando drogas, o por ejemplo, las úlceras que causa la vasoconstricción de la administración de algunas drogas también. Evidentemente, las úlceras traumáticas que son súper frecuentes en la consulta. Las úlceras facticias, muy comunes en los viejitos, por ejemplo, para los que son geriatras, porque los viejitos se rascan. Y hay veces que, o sea, está escrito el prurito del viejito, ¿no? O sea, este paciente que tiene comezón y comezón y comezón y no se le quita y llegan todos rasguñados y todos ulcerados. Y las úlceras vasculares y vasculopáticas. Siempre me preguntan la diferencia. Las vasculares son venosas, arteriales y mixtas, y las vasculopáticas son todas las que dañan el vaso, como las vasculitis o las vasculopatías livedoides. ¿Va? Entonces, no se parecen. Las primeras son por disfunción del vaso como tal, y las segundas es por daño al vaso. ¿Pero claro? ¿Dudas de esto? Ya sé que son muchos diagnósticos, pero algo que les salte que digan, esto no tiene sentido. No. Dura una hora la clase. Entonces, este es el primer caso. Es una paciente de 51 años, le diagnosticaron diabetes hace 2 meses, la herida en el pie tiene 4 meses. ¿Qué les llama la atención de este pie? Así, desde que lo ves, que no cuadra. Algo está diciendo ella que no tiene sentido para el pie. No tiene sentido si estás pensando en lo que creo que estás pensando, pero ¿por qué si tiene 4 meses tiene tantas cicatrices? O sea, esta no es la primera vez que esta paciente se ulcera, se ha ulcerado antes y le han cerrado las úlceras. ¿Alguien tiene algún diagnóstico en mente?
No está nada hinchada. Le falta, le falta morado, le falta dermatitis, le faltan muchas cosas. Y no es topografía tampoco, tienden a ser más laterales y más alrededor del tobillo, ¿no? Está muy rara la úlcera. Y si se fijan, parece que se está ulcerando de abajo para arriba. Está como socavado por abajo. Entonces, el daño es profundo. No es un daño superficial donde me faltaría mucha piel. No me falta mucha piel, me falta mucho tejido abajo. Ese tejido se ve desprendido. Entonces, a este paciente le tomamos una biopsia porque cuando estamos fuera de las úlceras típicas venosas arteriales, úlceras por presión y pie diabético, siempre hay que pensar si yo puedo diagnosticar esto sin una biopsia. ¿No? Entonces le tomamos una biopsia, se llama una vasculopatía livedoide, que tiene cambios histológicos muy, muy característicos y hay daño al vaso, son de estas vasculopatías que les comentaba. Y estos pacientes se tratan con anticoagulación. Entonces le dimos rivaroxaban y la verdad es que le fue súper bien, en menos de un mes la úlcera estaba cerrada. ¿Han oído de una vasculopatía livedoide? Esta es una paciente de sexo femenino, 31 años, herida en pierna de 2 años de evolución. Ella fue al hospital universitario, le tomaron una biopsia y le dijeron que tenía morfea y desde hace 2 años pues le han tratado su pierna como una morfea. No es una morfea, digo, está fácil, pero ¿qué opinan? De nuevo, que no tiene sentido. O sea, hay algo aquí que está muy mal. Y es que ningún paciente de 31 años debiera tener una úlcera en la pierna porque no hay ningún diagnóstico de úlcera típica que se presente en un paciente de 31 años. Ni pies diabéticos, ni úlceras arteriales. Digo, no es topografía de ninguna y lo que quieran, pero es una úlcera horrible. Y la verdad, desde que entraba, no sé si se acuerdan a qué huelen los pacientes que tienen cáncer cervicouterino, que desde que entran al consultorio dices, "Chi". O sea, esto ya lo conozco y esto olía a cáncer. Entonces hay que tomarle una biopsia, esto fue un sarcoma epitelioide y la paciente pues se amputó porque la verdad es que ya venía muy tarde. Además tiene metástasis pulmonares, o sea, no le ha ido nada bien, pero como no, si tiene años paseándose con una biopsia que dice que tiene morfea. Entonces aquí, para que no se me olvide, siempre chequen las biopsias, especialmente si las vio alguien que no es especialista en lo que están viendo. Nada en contra de los patólogos generales, pero hay cosas que requieren un diagnóstico muy específico. O la biopsia estaba mal tomada probablemente y fue muy superficial. Ok, femenino de 4 años, tiene una úlcera de 1 año de evolución, le dieron diosminespridina. Este paciente venía de un cirujano vascular que la valoró, tiene una úlcera venosa, diosminespridina, le pusieron vendajes y no tuvo respuesta. ¿Qué opinan? Esto es horrible, la verdad, pero ¿qué opinan de esa úlcera? Se ve mucho peor de lo que es. Es porque está muy sucia y tiene mucha costra, y, ¿saben? O sea, y el pie obviamente tiene una deformidad terrible, pero la úlcera como tal no se ve tan mal. Entonces, ¿qué opinan de este paciente? No es diabética. No está en topografía para un pie diabético. Entonces, si tú piensas pies diabéticos, estás pensando arterial. Entonces, distal, maléolos, prominencias óseas o neuropática. Y no puedes tener fácilmente una úlcera neuropática en el dorso del pie porque no pisas con. Entonces, ese es el tipo de pensamiento que tú tienes que estar corriendo en tu mente, pero no es diabética. ¿Cómo que? Úlcera infecciosa no es una úlcera infectada. Úlcera infectada es una úlcera que ya tenías que se infectó. Todas, o sea, cualquiera. Pero una úlcera infecciosa es algo que se metió en la piel y empezó a ulcerar específicamente, como los ectimas, como ese tipo de infecciones. Entonces tú tendrías que decir una úlcera infecciosa. ¿Qué infección, no? O sea, ponerle un apellido a úlcera infecciosa también. Que bueno, la puedes cultivar y todo. Pero ¿de qué tiene aspecto? Es poco profunda, tiene mucha fibrina, está en un pie hinchado. Úlcera venosa, muy bien. Es una úlcera venosa normalita. El problema de esta paciente es que tiene el pie todo deforme. Entonces, cuando tú tienes un pie deforme y el pie se hace muy grandote, que todos los huesos ya se fueron por sin ningún lado, y le pones un vendaje, el pie cada vez se hincha más. Tienes que invertir el vendaje. Entonces, sí, era correcto, era una úlcera venosa, pero los vendajes que le colocaron estaban incorrectos. Por eso su mayor problema está en el pie. Y si se fijan hacia arriba, pues su pierna se ve bastante bien, ¿no? Ahí se acaba toda la dermatitis ocre.
Entonces, esta paciente simplemente le invertimos los vendajes, le pusimos más compresión en el pie y menos compresión en el tobillo y la úlcera cerró. Las curitas, quiero que sepan que jamás le pongo una curita a mi paciente, la señora se ponía las curitas, esa no fui yo. Y bueno, se va a quedar con su pie deforme porque nadie la va a querer operar. La verdad es que eso es una catástrofe esperando a que lo operen. Entonces, así se va a quedar. Nada más le vamos a enseñar a cuidar su pie. Y esta paciente de sexo femenino de 73 años, ella tuvo un absceso, se ulceró, tiene 3 meses de evolución. También la valoró angiología, le diagnosticaron una úlcera venosa, le dieron compresión, diosmina esperidina y no está mejorando. ¿Qué opinan de esta úlcera? ¿Qué ven? O sea, cuando ustedes la ven, ¿qué les llama la atención? O si me platicaran, me hablaran y me dijeran, queremos ver si puede haber una úlcera, ¿está? Ok, bien, porque las úlceras venosas normalmente no son tan redonditas. Ok, ¿y qué más le ven a ese borde? Tiene algo muy curioso, es morado, sí. En el libro dice gunmetal gray, como, yo me lo imagino como un gris pistola, como pistola de esas como brillante casi como de acero. ¿Qué más? El lecho está espantoso, o sea, está todo como carcomido, está lleno de un material ahí espantoso. Y la otra cosa es que a la paciente le duele mucho. Y siendo muy honesta, la mayoría de mis pacientes con úlceras venosas no toman ni analgesia, o sea, no les duele. Está la úlcera, pero no es horrible. Entonces, hay muchas cosas de esta úlcera que llaman la atención. ¿Algún diagnóstico que se les ocurra? Estas sí, sí necesitan conocerlas porque algún día les va a tocar. Es un piedra granoso. Entonces, yo la verdad no les tomo biopsias a los piodermas a menos que esté pensando en otro diagnóstico porque la biopsia no es característica del pioderma gangrenoso. Y si un patólogo me dice compatible con pioderma gangrenoso, ese patólogo no sabe lo que está haciendo porque nunca puedes decir compatible con pioderma gangrenoso. No hay una histología. Y tú empiezas a pensar, bueno, si fuera una úlcera venosa, está medio rara, no es como se ve en la mayoría, pero no está en el lugar correcto. O sea, y el paciente no está tan hinchado y las úlceras venosas no duelen tanto. Alguien me podría argumentar que esté infectada, no exuda tanto, la paciente no está tan rojo alrededor, como que le faltan muchas cosas para que eso tenga sentido. Y entonces vamos a encontrar una úlcera que es muy dolorosa, tiene una base necrótica, esos bordes que me comentaron que tienen razón, está medio irregular, está como redondeadito, socavado. Y se fijaron que tiene una cicatriz acá arriba de una herida que ya tuvo. Esas cicatrices son muy características de la vasculopatía livedoide, le llamamos atrofia blanca, es como una cicatriz especial. Y entonces ya cuando lo ves varias veces dices, yo ya sé qué es esto porque lo he visto antes, y esto es un pioderma gangrenoso. ¿Cuál es el tratamiento del pioderma gangrenoso? A grandes rasgos, no me tienen que dar nada específico. 50% no tienen. En mi consulta no he tenido ningún paciente con pioderma gangrenoso que tenga una enfermedad de base. Yo creo que la estadística está ahí medio rara. Creo que diagnostican más piodermas gangrenosos en enfermedades de base porque los buscan. Pero hay muchos pacientes que andan paseando con un pioderma gangrenoso sin saber que tienen un pioderma gangrenoso. Pero sí, hay que buscarlo. Pero es la inmunosupresión. O sea, hay que darles prednisona. Yo uso mucho tacrolimus tópico porque funciona y tenemos que evitar el desbridamiento cortante. Entonces, este caso está interesante porque uno, si te equivocas, le vas a estar cortando la úlcera a este paciente. ¿Y qué pasa en los pacientes con pioderma gangrenoso? Crece, va, tienen fenómeno de patergia. Y la otra cosa es que en la mayoría de los casos no usaríamos prednisona. Yo la uso mucho en mis pacientes con heridas, digo, funciona para muchas cosas, pero en la mayoría de los casos no vas a usar esteroides para tratar una úlcera. Entonces, todo esto es para explicarles cómo la etiología es lo más importante. No es lo que le haces. Siempre que me invitan a dar una plática, esperan que les hable de parches o de cremas cicatrizantes o de cosas así. Y en realidad no es tan importante como la gente se imagina que es. Yo le puedo dar a este paciente su prednisona y taparle la herida con una gasa vaselina y mandarla a su casa y va a mejorar, va a regresar mejor. Siempre y cuando sepa que no la debo de desbridar y no la toque. Es tipo, no le hagas nada, no la veas, tápala y mándala a su casa. Pero tengo que haber sabido que esa paciente necesitaba prednisona o una biopsia o rivaroxaban o lo que sea para poderle ayudar.
Entonces, quiero que como queden ustedes que lo primero que deben de hacer cuando ven una úlcera es tratar de buscar el apellido para que puedan buscar ese tratamiento etiológico. Si no, nunca le van a poder ayudar a un paciente con una herida. ¿Va? ¿Dudas de esto? Nada. Súper. Bueno, también cerró muy bonito, Pablo. Y la otra parte que hacemos en manejo de heridas es el manejo local. El manejo local se refiere a todas las cosas que le hacemos a la herida para tratar de mantenerla en condiciones. Tu mayor trabajo como alguien que se como heridólogos, que nos hacemos llamar porque no tenemos realmente un nombre, es quitar lo que le estorba a tu herida para cerrar. El proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, la presión, lo que sea que haga que esa úlcera se perpetúe. Y esa es una pregunta importante. ¿Por qué no cierra la herida? O sea, ya decidí que es una úlcera venosa. Ahora mi problema es que la están comprimiendo y no cierra. O sea, ese es el proceso de pensamiento. Pero hay muchas cosas que hacemos localmente en una herida para mejorarla y es lo que la gente se imagina cuando hablamos de que nos dedicamos a hacer heridas, ¿no? Los parches. Entonces les traje un montón de parches que quiero que conozcan porque también estoy consciente de que ni en la escuela de medicina ni en la residencia tienen un programa de heridas o tienen un lugar real donde pueden conocer heridas. Yo me acuerdo y les juro que me duele ahora pensar en lo que hacía como interna. O sea, que me daban mi carrito, ¿no? Y entonces te dan tu carrito con el isodine y tus gasitas y tus compresas y todo está sucio porque tiene ahí 2 años en el mismo carrito y le rellenan el isodine al bote de agua. Y pues tú haces lo que te dicen, o sea, así se hace la curación. Y lo malo es que empezamos a internalizar esto como conocimiento. Nadie lo leyó. La verdad es que el residente de cirugía te está diciendo lo que ya le dijeron, o sea, el residente de cirugía tampoco lo estudió. Y así nos vamos. Y entonces tenemos años y años de conocimiento falso o de conocimiento y la verdad le hacemos mucho daño a los pacientes. Entonces, cuando daba clases, rotaban conmigo EMIs y veía como su tristeza de que decían, ay, es que yo tenía un paciente así cuando estábamos en el ISSSTE y pues le hacíamos curaciones y les decía yo también, o sea, me too, ¿saben? Yo también me sentí así cuando me di cuenta de que lo que hacíamos estaba mal. Pero nos hemos resistido mucho a cambiar. En México en particular, las escuelas de medicina no enseñan heridas. Es muy difícil enseñarles porque no quieren, no, porque no hay un espacio, no estaba hablando de ustedes, o sea, no quieren meterlo en el programa, me refiero a que no hay un espacio para enseñarles heridas. Y entonces ni siquiera conocen parches. O sea, todos conocen un Duoderm delgadito y un duodeno grueso y realmente se imaginan que es el mundo. Es el parche que menos uso, o sea, realmente no me gustan, los odio, causan muchísimas alergias y no son tan útiles y ahorita les voy a platicar un poco de parches, pero como no tienen un espacio para aprender, pues aprenden de lo que hay. El material que tiene el hospital, peor si estás en el materno o en el metro, donde sea, pues son las prácticas del hospital. Pero quiero que sepan que hay un montón de journals de heridas, hay congresos de heridas, en México existe MCCHAC, que es una asociación que ve heridas, y hay muchos lugares donde pueden aprender. Y si a alguien le interesa, es súper bonito, se los prometo. Ahorita les voy pasando los parches y les voy a platicar sobre los parches para que también los conozcan y sepan cómo los usamos. Entonces, cuando hablamos del manejo local de la herida, a mí me gusta que aprendan este algoritmo. Hay muchos o hay varios. El mundo de las heridas es de enfermería todavía, entonces a ellos les encantan las clasificaciones y los colores, y entonces si está negro hace esto y si está verde le pones esto. A mí me gusta más un proceso ordenado, sin darte demasiadas respuestas. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con la herida, pero sobre todo al principio no tienes tanta intuición todavía. Entonces necesitas que algo te ayude a tener un pensamiento ordenado. Y esta es una muy buena manera. Entonces el algoritmo se llama DIME y las letras representan desbridamiento, infección, moisture balance, que es el manejo de la humedad, y la evitalización. Entonces vamos a ver este tema. ¿Habían oído alguna vez de esto, de DIME? Va. Hay artículos también sobre DIME si les interesan. Siempre les digo que les voy a pasar artículos, si no me escriben no me voy a acordar. O sea, perdón, pero soy esa persona, entonces si les interesa algo, escríbanme y con todo gusto los tengo en mi computadora. Desbridamiento obviamente es desbridamiento, siempre lleva una S, la palabra debridamiento no existe. Entonces el desbridamiento es el hecho de retirar tejido necrótico de una herida, es súper útil, ayuda a disminuir la carga bacteriana, reduce la inflamación porque todas esas bacterias y costras generan mucha inflamación para la herida, nos permite tomar cultivos y en algunos casos lo hacemos para estimular el lecho. Cuando tienes una úlcera estancada y ya le estás dando todo el tratamiento, a veces los bordes simplemente no quieren avanzar y está bien desbridar.
Cuidado con sobredesbridar las úlceras. Si el paciente está gritando y sangrando, estás matando tejido tú solito, entonces lo que quieres es quitar lo que está muerto. El paciente no debe sangrar y la inmensa mayoría de los desbridamientos los hacemos sin anestesia, porque no duele. Va, estoy quitando cosas muertas. Y si duele, no pasa nada, lo anestesias. Tienes que tener cuidado porque el dolor también te avisa que te estás pasando. Entonces, es una medida, ¿no? Casi siempre se puede desbridar a los pacientes. Desbridamos pacientes anticoagulados, no pasa nada. Desbridamos pacientes inestables si es necesario. Hay un par de veces que he ido a terapia intensiva y ven que voy a agarrar una hoja de bisturí como que se quieren infartar. No pasa nada, o sea, está muerto el tejido y se lo voy a quitar y no va a hacer ninguna tragedia. Este es un paciente que estuvo en la playa. ¿Se fijan cómo su úlcera llega así como a un lugar muy curioso en la pierna? Estaba parado en el mar, estuvo platicando parado en el mar y pues el sol lo alcanzó a quemar arriba del agua. Se le causó una quemadura espantosa. Y esta foto es un minuto antes y un minuto después de desbridarlo. Entonces, vean cómo cambia el aspecto de una herida, nada más quitándole todo lo que nos sirve. Y eso lo hicimos con una hojita de bisturí, con mucho cuidado, sin anestesia. Tenemos muchas formas de desbridar. Yo sé que el que más conocen probablemente es el cortante quirúrgico porque es el más económico y el que más hacen en los hospitales, pero en realidad tenemos muchas formas de desbridar pacientes. El desbridamiento autolítico es cuando pones, por ejemplo, un Tegaderm y dejas que el líquido de la herida se acumule para que se licúe ese tejido necrótico. Y el enzimático es el ulcoderma. El ulcoderma es una crema para desbridar, no es un cicatrizante, tiene colagenasa y tiene cloranfenicol. Entonces, es un medicamento que se usa para tratar de fomentar que el tejido necrótico de las heridas se vaya desmoronando y se quite sin que yo tenga que hacer nada. Es muy selectivo porque el tejido sano generalmente no le pasa nada, pero se tarda mucho tiempo en funcionar. Necesitas nula experiencia para usarlo, no causa dolor. El Ulcoderma cuesta como 700 pesos el tubito chiquito, 800 y como 1000 pasaditos el tubito grande. Y bueno, puede ser muy útil en algunos casos. El desbridamiento mecánico puede ser cuando agarras una gasita y le tallas un montón a una herida o pegarle una gasa seca. Las gasas secas en las heridas son para desbridar. Es la única situación donde debes de poner una gasa seca en contra de una herida si la quieres desbridar, ¿va? Es muy poco selectivo, te traes lo que se pega a la gasa, te lo vas a traer pegado, te tardas, no necesitas experiencia, el interno lo mandamos a que lo haga, pero duele un montón, arránquenle una gasa seca a alguien de una herida y van a ver cómo duele un montón, entonces la verdad, no lo hacemos. Puedes durante la curación tallar tantito, pero hasta ahí debe de llegar eso. El desbridamiento quirúrgico, ya saben, puede ser muy selectivo o poco selectivo, depende de quién lo haga, porque depende de la experiencia que tengas. Te puedes tardar 2 horas en hacerlo, 20 minutos, lo que sea. Necesitas bastante experiencia para hacerlo correctamente. Puede causar dolor, puede no causar dolor, depende de qué estés desbridando. Cuando las heridas están infectadas, debes de ser más agresivo. Si no tienes un proceso infeccioso, puede ser mucho más conservador. Y depende cuánto te cueste, pues depende. Si lo hago en mi consultorio, me cuesta una hoja de bisturí, unos guantes y 2 gasitas. Si los meto a quirófano a desbridar, pues me va a costar dependiendo del quirófano y de quién lo haga, ¿no? El desbridamiento bioquirúrgico, siempre se los menciono, es desbridamiento con larvas. Em, a mí me encanta. O sea, es súper efectivo, es barato, no duele, los pacientes están en su casa. Hay mucha resistencia del mundo médico. No de los pacientes. Hasta hoy no he tenido un solo paciente que no acepte que le ponga larvas, pero por ejemplo en los hospitales no te dejan usarlos, que porque no sé qué se imaginan que van a tener las larvas. Las larvas son estériles, las cultiva una persona en Oaxaca y nos las manda en un frasquito. Creo que por ahí hay un video, no sé si lo dejé en esta presentación. Y lo que hacemos es hacer un apósito jaula. Estas son las larvas, ahorita me regreso. Es una mosca específica que es un necrófago obligado, o sea, solo puede comer tejido muerto. No muerde al paciente, libera una sustancia que degrada el tejido y se alimenta de lo que sale de la herida. Y lo que hacemos, estas son las larvas cuando te las mandan. ¿Ven cómo se están moviendo? Son súper chiquitas, son como el tamaño más chiquitos que granitos de arroz, pero cuando salen son grandes. Entonces, si su paciente tiene delirios de parasitosis, no se los pongan, nunca se va a recuperar de eso.
Y lo que hacemos es poner este apósito, ese es un apósito jaula que nosotros hacemos con un duoderma y arriba le ponemos una tela que les permite respirar a las larvas. Y las larvas se quedan entre 48 y 72 horas comiendo. Y la verdad son maravillosas, o sea, son muy baratas, son bien toleradas, a mí me encantan. Sí, son medio asquerositas, pero después les agarras mucho cariño. Em, son súper selectivas, solo comen tejido necrótico y realmente pocas veces he visto una úlcera tan limpia, tan rápido como cuando le pones larvas. Y no pierdes ni un gramo de tejido, que en algunos casos la verdad es que ya no te puedes dar el lujo de perder ni un gramo de tejido. Se tardan 2, 3 días, necesitas muy poca experiencia, nada más tienes que aprender a poner. Creo que alguien aquí puso unos, ¿no? No fueron ustedes, tal vez fueron en el IMSS, pero lo taparon con plástico y se murieron asfixiados. Entonces sí hay que aprenderle a poner el apósito. Y causan, a veces el último día causan algo de dolor y la verdad son muy baratas. Entonces es una muy buena opción si tienen pacientes que por ejemplo están en su casa y no se pueden mover a un quirófano, no se pueden mover al consultorio. Excelente opción. Y el desbridamiento ultrasónico y hidroquirúrgico probablemente se hacen mucho aquí. El ultrasónico, aquí en México el aparato se llama Sonoca. La renta costaba hace años como 6,000 pesos, ahorita debe estar como en 10,000 pesos. Es muy selectivo y obviamente la vibración ultrasónica hace que el tejido se vaya desmoronando y se caiga, ¿no? Y el hidroquirúrgico se llama Versajet, lo hace Smith Nephew y es como un bisturí de agua. Y entonces causa efecto Venturi dando todo lo que va saliendo. Es un desbridamiento tangencial. Es este aparatito que ven aquí. Pero el maneral es desechable, es de un solo uso. Entonces te cuesta como 10,000, como 15,000 pesos el maneral cada vez que lo quieres usar. Yo la verdad no uso ninguno de los dos, es mucho dinero. La mayoría de los pacientes de vida no tienen dinero. Entonces, ni modo, los atiendes. Pero es diferente también lo que ves en la consulta y lo que ves en el hospital, varía. ¿Dudas sobre esto? Con pinzas y mucha paciencia. Lo que pasa es que cuando terminan de comer se acercan al aire, entonces se meten y por ejemplo si tienes túneles, se meten, comen y se salen. Cuando tú quitas el apósito, ahorita veo si tengo algún video, pues se te desbordan, haz de cuenta todas las larvas, le pones abajo un pañal y las vas lavando con agua y con gasas y al final agarras una pinza y te queda, mueve algo. ¿Te acuerdas de Karate Kid? Con las pincitas, haz de cuenta que vas agarrando, si se mueve lo agarras y así hasta que terminas. Y si se quedan no pasa nada, se mueren y se absorben, se caen. No, cuando las, cuando las necesitas las pides. Entonces, Alicia Fonseca es una entomóloga que vive en Oaxaca y ella tiene un larvario. El larvario lo empezó mi maestro de heridas porque está medio loquillo. Entonces puso un larvario en donde tenía la clínica de heridas en el GEA y luego es mucho trabajo, las tienes que estar alimentando y dejando que se reproduzcan y limpiando. Entonces, como a Alicia le gustaba mucho y ella estudia la secreción de las larvas y el comportamiento de las larvas, se las llevó, tiene su larvario en Oaxaca y cuando necesitamos le escribimos, le depositamos y nos llegan por FedEx. Sí. ¿Alguna otra duda? Un bote de larva, la última vez que los compré costaban 1,800 pesos y me alcanza entre 2 y 3 pacientes. Digo, los tienes que poner de acuerdo, que lo hacíamos mucho cuando yo estaba en el GEA. Ahorita no, porque no es práctico. Pero si tienes varios pacientes, los puedes programar una mañana y ponerles larvas a los 2 o 3. Ya. Cuando terminan de Comer. Ah, se mandan a incinerar. Porque las heridas tienen muchas bacterias multiresistentes, no puedes permitir que sigan viviendo. Entonces las ponemos en una bolsa roja y las tiramos en la basura. Se mandan a incinerar con la basura. La idea es que ese es el desbridamiento. Puede que necesiten más de una aplicación de larvas, hay pacientes que requieren dos, por ejemplo, pero también todos estos los puedes combinar. Por ejemplo, si yo quiero limpiar una herida, pero quiero tener cuidado, le puedo quitar todo lo que sea fácil en la consulta con un bisturí y luego dejarlo con desbridamiento autolítico o enzimático y acelerarlo, porque si lo dejara solo enzimático me tardaría mucho. Pero quiero respetar el hecho. Entonces, para no dañar más, le quito todo lo que se puede y después le pongo enzimático. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pedir larvas y veo que se puede quitar algo de la herida, le voy quitando en la consulta, pero lo profundo se lo dejo a las larvas, porque yo me tendría que romper todo para meterme en un túnel. Yo no puedo desbridar el fondo de un túnel. Entonces puedes combinar los desbridamientos. Pero idealmente, si le vas a poner larvas, que solo sean las larvas.
Si pones suficiente, se comen todo. ¿Alguna otra duda? Ah, bueno, estos son casos de larvas. Eso es una aplicación de larvas. Entonces, este es un talón, por ejemplo, del lado izquierdo, que tenía comido, bueno, todo, ¿no? O sea, hasta adentro. Y también ayudan con infecciones multiresistentes. Por ejemplo, pseudomonas multiresistentes, las larvas se les comen. O sea, las secreciones de las larvas también tienen un efecto antimicrobiano. Entonces, tienen muchos beneficios. Y del lado derecho era un paciente, pues, digo, al final se amputó porque ya no lo querían tratar, pero pues las larvas te hacen un paro. No comen hueso y no comen tendón fácilmente. Entonces, al final tienes que tú entrar y quitar eso. Pero la verdad, nosotros sí quitamos huesito y tendones en la consulta. No está tan difícil. ¿Va? Entonces, manejo de infección. Este tema es muy complicado, la verdad, porque existe esta idea de que las heridas necesitan antibióticos. Entonces, incluso cuando te van a referir a un paciente, te dicen, ya le di antibiótico y tú te quieres morir lentamente. Pero, pues bueno, digo, lo aceptas como viene, pero idealmente, pues hay que manejar la infección correctamente. Entonces, la infección la diagnosticamos nosotros. La herida está infectada si yo digo que la herida está infectada, no si un cultivo sale positivo, porque ¿qué puedes cultivar en la vida que no tenga bacterias? Nada. O sea, eso no es realista. Entonces, el hecho de que yo tome un cultivo y salga negativo no significa que no creció nada, significa que las bacterias no son de crecimiento fácil o son de crecimiento difícil, significa que no era el medio correcto, significa que el laboratorio decidió que esas bacterias no eran relevantes, porque es eso que hace, algo que hacen los laboratorios de microbiología, es que deciden qué de lo que creció en la placa o en el medio de cultivo es relevante y qué no, y eso es lo que te reportan. Entonces, no crean que cuando ven un cultivo negativo es no infección y cuando ven un cultivo positivo es sí infección, no tiene absolutamente nada que ver. Solo le vas a tomar cultivos a la herida que tú piensas que esté infectada. Las heridas no se cultivan de rutina, ¿va? ¿Cómo vamos a sospecharlo? Bueno, si tiene datos compatibles, eritema perilesional, aumento del dolor, que el aumento del dolor es muy importante para diagnosticar infecciones. Hipertermia, aumento del exudado, un exudado muy fétido, especialmente cuando conoces al paciente y sabes que su herida no es fétida y de repente llega y huele raro. Todas las heridas huelen a algo, pero no todas las heridas huelen igual. Entonces, si un paciente normalmente tiene poco exudado y no huele a nada y llega un día y huele muchísimo y está exudando mucho de esa herida, seguramente está infectada o tiene una dermatitis por contacto, que es la otra causa que hace que las heridas se exuden mucho. Y el hecho de que no avance, pero ojo, eso es muy engañoso porque si la estás tratando mal, pues no va a avanzar y eso no significa que esté infectada. Normalmente tomamos las biopsias con, digo, las cultivos con hisopo, por lo menos yo lo hago. Si hay biopsias de tejido, todavía es muy controversial, hay un par de artículos interesantes, pero es muy controversial si las biopsias de tejido son mejores para cultivar bacterias o no. Pudiera haber bacterias que son más fáciles de cultivar en tejido, pero hacerlo de rutina se hace muy fastidioso para los pacientes y no todos los laboratorios te procesan muestras de cultivo con tejido. Siempre hay que desbridar la herida, nunca se cultiva una herida que tiene tejido necrótico, porque lo que crece en el tejido necrótico no es necesariamente lo que infecta a mi paciente. La limpiamos con agua o con solución salina o lo que sea que tengas que no sea un antimicrobiano. Y la técnica de Levine es empujar el hisopo en 1 centímetro cuadrado para tratar de exprimir el líquido que está en la herida y que el hisopo se sature. Y como decía mi maestro, pues tratamos pacientes, no cultivos. Hay pacientes que llegan con un cultivo con una E. coli y la herida se ve bien y vas a guardar el cultivo y lo vas a anotar en algún lado para que no se te olvide que lo tuvo, pero no lo vas a tratar, ¿va? No todo cultivo se tiene que tratar. Esta es una versión anterior, ya hay una nueva que no me gustó tanto y por eso dejé esta, pero este es el concepto de las bacterias, el espectro de la infección, el espectro de la microbiología de las heridas más bien. Entonces las heridas, todas las heridas están contaminadas, o sea, tienen bacterias. En ese caso, las bacterias no están haciéndole daño a mi herida y por eso no tengo que hacer nada. Las bacterias colonizan, que es cuando ponen casa, o sea, se están reproduciendo, ya están viviendo en mi herida pero siguen sin hacerle daño a mi herida. La colonización crítica, esto fue lo que cambió porque ahora se llama infección local y como que movieron algunos de estos conceptos, pero colonización crítica es cuando tienes suficientes bacterias como para que afecte a tu herida, pero no tantas como para que parezca una infección.
y lo ves, la herida cambia de color, se ve rojo como angry red, que le dicen, como un rojo no tan bonito, y se retrasa, pero no se ve el rojo eritema perilesional, y huele mal, ni duele. Y aquí es más sospecha clínica, y casi siempre usamos, bueno, ahorita les pongo abajo los tratamientos. La infección local es cuando ya activamente ves datos de una infección, y la infección sistémica obviamente es el paciente que con datos de sepsis y con datos de una infección. Entonces, si tú tienes una herida contaminada o colonizada, lo vas a vigilar, no tienes que hacer absolutamente nada al respecto. Y si tienes una colonización crítica, infección local o infección sistémica, tienes que intervenir, ya sea con productos tópicos o con productos o medicamentos sistémicos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso también. Entonces, Moisture Balance, desde, creo que ese artículo es como del 54 o de los 60, alguien descubrió que las heridas cierran mejor cuando están húmedas. Las heridas no se orean ni se dejan secar, eso es malo para la herida en la mayoría de los casos. Entonces, todo lo que hacemos con parches se trata de tratar de mantener el ambiente óptimo de humedad para que las heridas puedan cerrar, y para eso usamos los parches. Em, el doctor Lázaro Martínez es especialista, es uno como de los mayores especialistas de pie diabético que hay, o los que más publican y más experiencia tienen, y él dice, los apósitos son pañales, o sea, son nada más para cachar líquido, no tienen efectos mágicos, ni hay un mejor apósito ni un peor apósito, solo son cosas que cachan líquido en una herida. Y como los pañales, yo no tengo hijos, no sé cómo funcionan del todo, pero tienen edades y diferentes absorciones y lo mismo pasa con los parches, ¿sí? O sea, tenemos como una gama de productos. Entonces, ahorita vamos a repetir algunos, a repasar algunos. El problema de los parches es que hay demasiados. Entonces están como tus parches básicos, tus interfaces y luego tus esponjas y tus hidrocolores y luego vienen también como unos que son en tira o en mecha, los que absorben más, los que vienen para algunas topografías. La verdad, no me los conozco todos, o sea, sé los tipos, pero te acabas sintiendo súper abrumado cuando empiezas a ver parches porque hay muchos productos para conocer. Entonces, lo que tienen que saber es que no necesitan saber tantos parches para poder tratar a sus pacientes. O sea, hay algunas reglas básicas. Hay que entender que los apósitos no son el tratamiento para las heridas y no existe un tratamiento de apósito específico o perfecto para cada tipo de herida. El mismo apósito se usa para muchas cosas y la misma úlcera va a usar diferentes tipos de apósitos durante su evolución. Y los vamos a escoger dependiendo de lo que mi paciente necesita y lo que puede conseguir, porque hay apósitos que son muy caros. Entonces, de nada me sirve recetarle a un paciente un apósito que no puede pagar, o sea, no lo va a poder comprar. O peor, lo va a comprar. Me parece todavía más desgracia. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar para escoger un apósito? ¿Dónde está mi herida? No es lo mismo parchar una cara que parchar una cadera. La cara es muy complicada porque no pegan los apósitos y no es cómodo, vaya. ¿Cuánto exuda la úlcera? Entonces tengo apósitos que no absorben absolutamente nada, como el que van a ver ahorita, y a algunos pacientes les ponemos terapia de presión negativa porque exudan tanto que no vale la pena gastar en parches, mejor ya paga el VAC. ¿Qué puede conseguir y qué puede pagar? Una Telfa cuesta 20 pesos, ese es una Quacel Sacrum y cuesta ahorita como 700 y feria y dura 3 días porque los pacientes se evacúan y se mancha y se lo tienes que cambiar. Entonces hay que tomar en cuenta el precio de las cosas siempre, aun cuando estés en un hospital privado, chequen cuánto cuestan las cosas. ¿Qué condiciones especiales tiene la úlcera? Si tiene muchas bacterias, si huele mal, porque hay pacientes paliativos, por ejemplo, que lo único que quieren es que su úlcera deje de oler mal y podemos hacer eso por ellos. Si tiene dermatitis por contacto o el paciente es alérgico a algo. ¿Y qué tan frecuentemente quiero cambiar mis curaciones? Las heridas no tienen ciclos circadianos, entonces no se curan todos los días y mucho menos se curan 3 veces al día. Eso es un pecado. O sea, es pesado para el cuidador, es horrible para el paciente, a veces duele, gastas un chorro de material y la verdad es que no tiene ningún propósito real para el paciente. Hay muy pocas situaciones donde deba de hacerse. Pero lo más importante es que estás tratando de lograr con tu herida. O sea, ¿qué está pasando? ¿Está súper sucio y la quieres limpiar? ¿O está limpia pero no te granula y entonces se ve así como que muy estéril esa úlcera? ¿O es una úlcera que está súper lista para cerrar y nada más quieres como fomentar la revitalización? Las gasas simples, si mecánico, no son apósitos primarios. El apósito primario es el que va directo contra la herida y el apósito secundario es el que pones atrás. No todos tienen un apósito secundario.
pero las gasas simples no son apósitos primarios, no se ponen contra la herida. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Por qué? Por dinero, porque no tenemos más, o porque si le pones vaselina a una gasa, es una gasa vaselinada y es otro tipo de apósito. Pero la gasa seca, nunca, nunca, nunca. ¿Va? Me voy a saltar tantito, voy a hablar aquí porque creo que alguien más está viendo. Entonces, hay un par de parches que no vienen ahí y les quiero platicar rápido. Esta es una telfa, es una gasa plastificada y la usamos cuando quieres poner algo abajo que no se absorba en una gasa. Entonces, si yo voy a poner un Icoderma, por ejemplo, para desbridar y le pongo una gasa seca arriba, o incluso bueno, una gasa vaselinada si se pone, pero la gasa absorbe. Entonces se va a llevar el ulcoderma y ahí se acabó el efecto del ulcoderma. Entonces, lo que hacemos es poner algo como este. Ahorita se los voy a pasar. Les puse un cuadrito de cada parche aquí para que lo toquen y para que lo puedan ver, pero esto es plástico. Entonces es una gasita delgada y de los dos lados tiene plástico. Entonces esto se usa para que no se absorba el medicamento en la gasa. ¿Va? Se los voy a ir pasando para que los pasen. Esto es uy, se manchó todo. Esto es un cuticel. Estos se llaman interfaces. Las interfaces las usamos para que no se pegue otro parche a la herida. Entonces, esta, por ejemplo, viene entre dos plásticos para que los separen, pero si no se iba a secar y no iban a poder ver de qué se trataba. Em, Este tiene parafina. Entonces, esta tiene cera que hace que no se pegue. Es una gasa normalita. Me traje uno de los plásticos. Pero bueno, ahí está atrás. No se preocupen si se rompe o se cae, aunque lo alcancen a ver. Y bueno, lo que tiene, puede traer vaselina, puede traer aceite o puede traer parafina y sirve para que no se peguen a las gasas. Viene entre dos plastiquitos para que no se quede pegado a todo y no se le caiga lo que le pusieron. Y los demás ahorita los vamos viendo. Creo que la cosa, no me acuerdo si está aquí. Los hidrocoloides están hechos de pectina, gelatina y carboximetilcelulosa en diferentes proporciones. Existen dos, el que es grueso que se llama CGF y el delgado que se llama extra delgado o extra thin. Aquí les puse un cachito de los dos. Son para heridas. Lo que cambia de un duoderma CGF a uno extra delgado es la absorción. Entonces el CGF absorbe más. Son para heridas que están muy secas, que les falta más humedad. Si está totalmente seca no te sirve porque lo que hace es agarrar el líquido de la herida y hacerlo gelatina para que se quede en contacto con la herida. Entonces, tiene que exudar algo. Si no exuda nada, necesitas un hidrogel que viene como el Intrasite. No sé si lo han visto. Intrasite parece como, ¿saben en las caricaturas lo que usan para ponerle aceitito a las bisagras? Tic, tic. Así sabe el Intrasite con una tapita naranja. Seguro en algún lado lo han visto y no sabían que estaban viendo, pero es un gel que le pones a las heridas para hidratarlas. Y eh, son no indicados en heridas infectadas porque haces gelatina de infección y se la dejas en contacto a la herida. Entonces no se deben de usar en heridas infectadas. Y algunos pacientes refieren que mejora el dolor y es nada más porque se humedece y dejas de sentir la atracción de la herida seca. Sí, no son caros, dependiendo de dónde lo compres, como 130 el delgado y 200 el grueso, no es súper caro. Pero depende de cuánto te dura, ¿sabes? O sea, 200 pesos al día y 200 pesos cada 5 días es muy diferente. Entonces, sí es importante saber el precio, pero también ver si se justifica el precio de lo que estás comprando, porque este me cuesta mucho más caro, pero hace algo que ese no hace. Entonces, igual y a veces quiero usar este. Ahorita te platico, pero sí. Sí, es más caro. Lo podemos usar para desbridar, lo podemos usar para granular heridas y sobre todo para repitalizar. Hay que avisarles a los pacientes que producen una gelatina fétida. Entonces te dicen los pacientes, es que huele feo, eso es normal. Y yo casi no los uso porque causan muchas alergias. Se me están juntando un montón de pacientes con alergias a los hidrocoloides. Entonces yo cada vez los uso menos, la verdad. La colofonia es lo que hace que salga ese líquido café del parche. No sé si lo han visto que se empieza a llenar alrededor. Es el adhesivo y es una resina, entonces causa mucha dermatitis por contacto. ¿Cómo se usan? Se ponen más grande que la herida. Entonces el parche tiene que ser por lo menos 1 centímetro más grande en todas las direcciones. Así, ¿de acuerdo? Si lo ponen muy chiquito, se humedece y se despega. Y por eso se les caen los parches a los pacientes tan rápido.
Los alginatos son como estos. El más conocido se llama Algicide, lo hace Smith Nephew. También a veces lo han tenido aquí, pero aquí casi no usan alginatos. Son polisacáridos de algas pardas, es una alga de mar. Y vienen en láminas o en mechas. Son para heridas, toma. Son para heridas que producen exudados moderados abundantes. Son atraumáticos porque lo quitas y no se pega al lecho y hacen un intercambio de iones que realmente no es tan importante. Lo que quiero que sepan es que se hace babosito. Entonces tú lo pones y cuando lo quieres sacar está todo baboso y hecho así como una plastita. Se usa para granular las heridas, se usa para empaquetar cavidades porque no puedes dejar una herida con volumen sin empaquetar. Entonces le tienes que poner algo adentro. No puedes usar, por ejemplo, un duoderma así, que es muy común en las úlceras sacras, que tienen una úlceras por presión, que tienen volumen y les ponen un duoderma arriba. Pues claro que no está haciendo nada, o sea, ni siquiera está tocando la herida, la estás tapando para no verla. Eso es esencialmente lo que estás haciendo. Entonces tienes que rellenarla con algo. Y se pueden usar para hacer hemostasia. Entonces, si desbridas un paciente y está sangrando, le puedes empaquetar con un alginato y funciona bastante bien. Si quieren, váyanlas dejando ahí en la mesa. Van a producir un gel líquido, que es esta pastita que les digo. Siempre se ponen dentro de la úlcera, aunque también les comentaba que Elena Conde los pone por fuera, les pone eh, óxido de zinc y les pega un alginato entero. Y son distintas a las hidrofibras. Ahorita les platico de las hidrofibras porque me los confunden. Y estos normalmente los ponemos por dentro. Tienes que hacer así como tú, se desmorona, lo jalas. Si le quieren jalar tantito, se va aflojando. Y lo vas tipo parchando tu herida, ¿va? O lo rellenas. Y ahí le pones un apósito secundario que puede ser una gasa. Las espumas son las que más me gustan. Yo sin espumas, o sea, sería como el único apósito que si lo sacan del mercado, sufriría. Estos son apósitos semipermeables, están hechos de poliuretano o silicón o los dos. Son apósitos no adherentes, este es de 20 por 20 es enorme. Estos vienen también en forma de sacro, no me gustan tanto, pero vienen en forma de sacro y de talón. Son totalmente traumáticas, van a ver ahorita que lo toquen que por dentro tienen silicón y no se pegan a las heridas. Y son para heridas que tienen exudados moderados o abundantes. Y estas me encantan para las úlceras por presión porque van a ver que es como un colchoncito. Entonces la herida queda como arriba de un colchón que acompaña al paciente a todos lados. El lado azul va hacia afuera y el lado blanco va contra la herida. En este caso, todos son de diferentes colores. Algunas tienen agentes antimicrobianos como la polihexametilbiguanida, vienen en formas especiales, forma de sacro, forma de talón, traen bordes adhesivos. A mí no me gustan los parches con adhesivos y la verdad no los uso. Y sirven para granular, para disminuir la presión y como apósito secundario. Puedes poner un alginato por dentro y una espuma por fuera. ¿Va? Y estas siempre son más grandes que la herida. Tienes que cortar la espuma más grande que la herida que quieres cubrir. Estas son hidrofibras. Antes no las ponía en la presentación porque no quiero que abusen de ellas. Pero luego me di cuenta de que, por ejemplo, aquí usan mucho Aquacel, que es el parche que más tiene el hospital, el Aquacel Foam, que yo detesto, pero bueno, este es el Aquacel original. Viene con plata, ya casi no consigue sin plata, pero este tiene plata. Si dice AG, significa que el parche tiene plata. Esta es, está mal escrito, perdón, es carboximetilcelulosa. Está tejido, ahorita que lo vean van a ver que tiene unas costuras chiquitas y eso hace que sea cohesivo, no se rompe. Lo tienes que recortar. Entonces yo, por ejemplo, lo uso mucho para hacer mechas. Creo que les puse una mecha aquí. Esta es una mecha, la deslizamos dentro de un túnel para tratar de que el líquido salga continuamente. Para eso me gustan mucho estos parches. Pero son muy caros. ¿Cuánto? Ese probablemente cuesta como 600 pesos en Amazon, pero, ajá, la cajita cuesta como 6,000. Si las compras por piezas son mucho más caras, trae 10 la caja. Pero, por ejemplo, el del sacro, muy caro. O sea, como 1,000 pesos y te dura muy poco. O sea, no es el precio básico el problema, sino el hecho de que no tiene vida el parche. Un parche que se va a llenar de heces en un día te puede costar 1,000 pesos, es demasiado caro. Entonces, eso es lo que importa, como cuánto uso le puedo dar y qué tanto le va a dar a mi paciente cada parche. Cuando yo me entrené en el hospital había muchísimo Aquacel porque hicieron un pedido mal y los residentes le indicaban Aquacel a todo el mundo sin saber que era muy caro. Teníamos pacientes que vivían literal de pensiones y se estaban gastando todo su dinero comprando Aquacel y para mí fue súper traumático. Entonces siempre trato de decirles que no lo usen demasiado.
Está padre porque es muy versátil, pero tomen en cuenta que tiende a secar mucho las heridas porque absorbe muchísimo. Y si tú le pones un parche que absorbe mucho una herida que exuda poco, la matas, o sea, se hace negra. Entonces es un parche que hay que usar con cierta precaución. Los apósitos con antimicrobianos, hay apósitos con plata nanocristalina como ese, cadexómero de yodo, que es el yodosorb, polihexametilbiguanida, que toda la línea de Kendall dice AMD, y eso es antimicrobial dressing. La polihexametilbiguanida es un derivado de la clorhexidina y es un antimicrobiano catiónico, o sea que no causa resistencia porque interacciona con las cargas de las bacterias. Y tratamos de usar ese tipo de antimicrobianos. Y bueno, la clorhexidina que también causa muchas alergias y también tengo muchos pacientes de eso. No se deben de usar de rutina. Esa idea de le voy a dar antibiótico, le voy a poner plata para que no se infecte, pues obviamente no puedes hacer eso porque lo único que vas a hacer es seleccionar bacterias que son resistentes a lo que sea que estés usando. Se recomienda usarlas en colonización crítica o en infección local o superficial. Pongo no en infección profunda, queriendo decir no como tratamiento único en una herida. O sea, si tengo un paciente séptico, no le voy a poner plata. Ese paciente necesita antibiótico. Entonces se pueden usar aparte. El cadexómero está contraindicado en pacientes con alergia al yodo y tengan cuidado con las alergias a la clorhexidina. El parche con el que cubren los catéteres centrales aquí, ven que tiene una gomita, tiene clorhexidina, causa muchas alergias. Entonces, problemático. Y lo último del Lyme es la epitelización y eso se refiere a la migración de queratinocitos desde la periferia de la herida hacia adentro, porque nosotros cerramos las heridas de abajo hacia arriba por producción de tejido y de afuera hacia adentro por migración de queratinocitos. Se donan queratinocitos. ¿Y por qué no migran los queratinocitos? Pues ahí tienes que volver a hacer como un diferencial y tratar de ver cuál es el problema. El pívole, por ejemplo, es cuando los bordes de las heridas están enrollados y habitualmente lo que hacemos es desbridar los bordes para que puedan avanzar. Los bordes pueden estar hiperqueratóxicos o macerados, como en este caso. O sea, a veces hay que cortarlos, a veces hay que ponerle protectores cutáneos para que el tejido no se esté desmoronando continuamente y tolere la humedad. Si la herida tiene muchas bacterias, es un paciente de Adriana Hernández, la traumatóloga, le operaron a esta niña y se le abrió su herida y pues nada más se veía que estaba muy contaminada la herida. Entonces, un apósito con polihexametilbiguanida para ayudarle. O cuando las heridas están hipergranuladas es cuando el tejido se le está saliendo. Tuve la herida de lado y el tejido está así. Eso nunca va a cerrar y lo que hacemos es cortarlo todo. Dudas. Ya sé que es mucha información, pero la idea es que vayan agarrando cosas, o sea, no tienen que ser expertos en una hora. ¿Preguntas? Este, me queda claro los apósitos y cómo usarlos en cada uno. Pero, por ejemplo, hay muchas heridas que no necesitan amplias úlceras. Esa es mi pregunta. Por ejemplo, úlceras venosas no siempre van a necesitar un apósito, por ejemplo, o las de... ¿Qué le vas a poner? No, no, digo, esa es mi duda. O sea, ¿cuándo utilizarla? Siempre. No hay herida que se deba dejar destapada. Tú le tienes que poner algo. Puede ser, puede ser una gasa vaselinada si no tienes más. A mí me gustan las esponjas, las uso mucho en las úlceras venosas, pero no hay manera de tener una herida destapada. O sea, ahorita voy a ver un paciente de Roy Maya que trae todo el pie ulcerado. O sea, no sé ni con qué lo vamos a tapar porque sí, está todo ulcerado, pero yo no lo puedo dejar destapado. Por eso los pacientes después tienen miasis. 2 veces me han llegado pacientes o 3 con miasis a mi consulta privada. O sea, eso no debería de existir. Y viene de que les dicen que breen las heridas, se les para una mosca y pues, usan. Entonces, las heridas se tienen que tapar siempre, siempre. Y la compresión, por ejemplo, en las venosas, se pone en apósito y unas medidas de compresión. Tienes que vendarlo primero. O sea, uno tiene que aprender a vendar. Tú no puedes dedicarte a ver heridas si no sabes vendar a un paciente. Eso no, es imposible. El vendaje es la habilidad más básica que tienes como alguien que se dedica a hacer heridas, a ver heridas. Pero hay muchas formas de aplicar vendajes y hay que ponerlos correctamente. La cosa es que decirle al paciente póngase medias cuando no tiene ningún sentido. La media que le quede en ese momento es más grande que su pierna, o sea, la pierna está hinchada. Entonces el paciente va a comprar una media para su pierna hinchada y ya, ahí se va a estancar, ahí se acabó su compresión. Entonces realmente lo que hacemos es vendarlos
le terminas de deshinchar la pierna y ahora sí, lo voy a medir, le mido el tobillo, la pantorrilla, decido qué grado de compresión necesita y le pido que compre unas medias. Y luego tú se le vas a enseñar a ponérselas. Porque si alguien ha usado medias de compresión, díganle a un viejito que se ponga medias de compresión para que vean lo que es bueno. Entonces hay aparatos para poner medias, o sea, tú eres el facilitador de que el paciente use compresión. Eso de que es que los pacientes no lo quieren usar, pues no, si no le enseñaste y no lo deshinchaste, le duele cuando se lo pone y le hace torniquete, nadie se lo va a poner, ¿sabes? Entonces los que tenemos que aprender somos nosotros, porque la verdad es que la mayoría de las veces ni el doctor sabe cómo comprimir ni qué tipo de compresión usar, la responsabilidad es nuestra. Y luego ya le puedes enseñar a tu paciente. Y de preferencia lleven medias de compresión con la consulta, porque les van a decir, miren, yo me pongo mis medias todos los días, yo siempre traigo medias de gatitos, de perritos, de lo que sea, y les digo, aquí están mis medias, ¿sabes? I put my money where my mouth is. Entonces, quiero que te las pongas, yo también las traigo puestas. Hoy no, no iban con este outfit, pero normalmente traigo medias todos los días. O sea, así se puede ayudarle al paciente. ¿Alguna otra duda? Entre 2 y 3 días. Se usa organdí. Entonces cortas el duoderm, le pintas la forma de la úlcera, le pones el plástico, se lo pones, lo dibujas con un marcador, lo cortas en el parche, se lo pegas, ya sé que son muchos pasos, pero realmente no es tan difícil. Se lo pegas, lo fijas, usas cola loca también. Es toda una manualidad. Y luego cortas un pedazo de organdí del Nuevo Mundo y se lo pegas arriba. Entonces el organdí tiene hoyitos para que las larvas puedan respirar y no se te mueran. Y arriba le pones un par de gasas que el paciente va a estar cambiando para quitar el líquido. Pues sí, sí, es como obesidad, dieta, y luego sí que todos los quieren pasar el tiempo con opciones. Quería saber si esta podría ser una opción que se les podría brindar Sí, para ser obeso no es una contraindicación para entrar a quirófano y la mayoría de los pacientes que se van a desvidar no necesitan anestesia general. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestra percepción porque en realidad le están sacando la vuelta a los pacientes que no quieren desvidar, no tiene nada que ver con que sean obesos. Pero aprecio que quieras encontrar una solución. Entonces, si no lo puedes desvidar con un bisturí y unas tijeritas, que no es tan difícil en la mayoría de los casos que son pequeñas, sí puede ser una buena opción, la verdad. Solo necesitas un megaduoder. Que si la úlcera es grande, necesitas una pieza grande. Pero sí, si lo quieren intentar, me avisan y se los ponemos. Doctora, y en perspectiva, digo, pues es común que tal vez en los hospitales a veces relegamos mucho, pues, vigilar las heridas y el trabajo de restauración pues, a servicio de cirugía. Pero, por ejemplo, en retrospectiva, ¿qué son las acciones que, los errores más comunes que se cometen? Yo creo que lo más importante es pensar que las curaciones cierran las heridas. O sea, y por eso hacen muchas, porque creen que le están haciendo bien. Es tipo, limpiarla 3 veces al día. ¿Por? No necesitas limpiar una, no te bañas 3 veces al día tampoco. O sea, ¿qué de lo que estoy haciendo está beneficiando a la herida? Si le tengo que limpiar 3 veces al día, porque o sea, por qué es tan importante limpiarlas? El problema es esta idea de que todo el problema de la herida es que está sucia. Entonces, si la limpio mucho y si le pongo más antimicrobianos, si le doy más antibióticos, pues no, o sea, la úlcera venosa no tiene nada que ver con bacterias, ¿sabes? El paciente está hinchado. Entonces, el no entender la herida es un chore. Es tipo, a alguien le toca, vas interno, límpiale, haz lo que quieras, pégale gasas, tápala, que no la tengan que ver y luego pones en la nota que ya la curamos. Cúrala cada 3 o 4 días, no pasa nada, pero hazle una muy buena curación y ponle vendaje compresivo. O sea, realmente creo que la úlcera es casi una coincidencia que esté ahí, ni siquiera es el motivo por el que el paciente esté en el hospital y le damos esa atención. Y al final el paciente se va a su casa, tú lo ulceras por presión en el hospital y el paciente se pasa 3 meses en su casa sin curaciones. Entonces, no le damos la importancia que merece el hecho de que el paciente esté ulcerado. Pero para mí era el hecho de que estaba haciendo curaciones y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pregúntame si alguna vez me sentí a leer heridas. Ya. Esa parte me duele, como que le pude haber dedicado más tiempo a entrenarme en eso. ¿Algo más? Tengo muy buenos artículos si les interesa, pero necesito que me escriban y me recuerden que, o sea, me digan qué quieren leer y yo con mucho gusto se los hago llegar. Y un par de cuentas que son buenas para seguir. Por si les interesa, mándenme un mensajito y se las paso.
hay muchas formas de aprender, no todo es sentarte a leer horas. ¿Va?